Y ahora sí vamos a compartir el tema del día de hoy. Como ya ustedes lo han visto, el material al menos sí lo han leído la diapositiva, en lo que es el material del maestro. No han visto el video según lo que me comentan, pero sí han podido observar el material del maestro, que es esta diapositiva, ¿no? El tema de trabajo esta semana es atención a la discapacidad física y auditiva, ¿no? Discapacidad física y auditiva. Es importante conocer qué es la discapacidad física, qué es la discapacidad auditiva, porque son algunas observaciones que tenemos en el aula y esto nos va a ayudar de repente a poder atender al estudiante de no ser discriminado o atendido de una manera adecuada, ¿no? Muy bien, vamos a conocer entonces que la discapacidad física se puede definir como una desventaja, ¿no? Resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Por ejemplo, ¿no? No pueden caminar, correr como un niño normal que tiene pues un desarrollo físico normal. Sin embargo, hay niños pues que tienen, ¿no? Y vemos niños con silla de ruedas en la escuela, tal vez ustedes han podido observar esos casos, o niños que de repente no caminan de una manera correcta porque de repente han sufrido una secuela de polios, etcétera. Entonces también tenemos que entender, por ejemplo, acá tenemos un niño, ¿no? Esta imagen grafica bastante bien el tema de la discapacidad física. Por ejemplo, acá no tiene brazos y todo lo trabaja con las piernitas o con los pies. La discapacidad física se origina por una deficiencia física, es decir, la pérdida o anormalidad en la estructura anatómica de los sistemas osteoarticular, que tiene que ver con los huesos y las articulaciones, ¿no? Este movimiento que nos permite a nosotros desplazarnos, movilizarnos, hay personas que no pueden realizarlo, por lo tanto no pueden caminar, no pueden de repente agarrar objetos porque no tienen la movilidad. También nervioso o muscular. La discapacidad motriz, a diferencia, ¿no?, de la discapacidad física, la discapacidad motriz es la dificultad que presenta una persona en el manejo y control de su cuerpo y que por sus características requiere de la implementación de diversas adecuaciones para que pueda desenvolverse en los diversos contextos en los que participa. Por ejemplo, hay algo que imposibilita que el niño de repente se desplace, ¿no? Y tiene que utilizar pues estos temas de repente adaptar las sillas, adaptar de repente el tema de algunas cosas que no estén tan altas, que no puede, ¿no?, de repente cogerlo para poder realizar sus tareas. Y también, pues ahí utilizamos materiales didácticos para que desarrollen, ¿no?, físicamente, hagan una estimulación. Y esa estimulación va a generar que el sistema motriz se sienta más desarrollado en el sentido que va a tener más movilidad. Muy bien. Y tenemos que saber también que las causas de la discapacidad física y discapacidad motriz tienen que ver mucho con la parte genética, congénitas y adquiridas. En la discapacidad física, por ejemplo, se dice genética cuando se puede transmitir de padres a hijos, ¿no? Por ejemplo, esto ya viene en los genes de cada niño. Que tenga alguna discapacidad física, puede ser, ¿no? Si es cogido, qué sé yo, porque nació así, su hijo también podría tener esa discapacidad. Si tiene un movimiento de repente un poco extraño, como el Asperger, el Turner, entonces también puede ser que el niño también nazca con estos tipos de patologías. Congénitas se refiere a las características o rasgos con los que nace un individuo. O sea, esto quiere decir que no tiene que ver con los genes de los padres, sino que él lo ha generado dentro, internamente, en el vientre de la madre, ¿no? Porque tiene que ver mucho aquí el desarrollo del niño. Por eso que se pide que la madre, cuando esté embarazada, tenga un tratamiento gestacional con muchos nutrientes, una dieta balanceada, para que esto vaya a determinar el buen desarrollo y pueda fortalecer, ¿no?, el tema, por ejemplo, de las vitaminas, los nutrientes que necesita el niño en su desarrollo. Ya ustedes saben muy bien que un niño desarrolla cada mes, va desarrollando un órgano. Es así que a los 2 meses, hasta los 3 meses, se desarrolla el cerebro. Es ahí cuando la madre debe estar en mejor forma emocional, social, también de la manera nutricional, debería estar con una dieta balanceada en nutrientes, en aminoácidos, en lípidos, que puedan pues ayudar, ¿no?, a que el niño pueda desarrollarse de una manera normal. Por eso ustedes también a veces han escuchado, ¿no?, que las madres dicen, uy, yo tuve un antojo medio raro cuando yo estaba embarazada, se me antojaba, por ejemplo,
oler el betún, lamer el barro, ¿no? Así, cosas un poco extrañas, que parecieran extrañas, pero el cuerpo es tan inteligente que está pidiendo auxilios que necesitan una vitamina, ya sea hierro, proteínas, zinc, minerales, está pidiendo con esos tipos de sensaciones de querer consumir esos nutrientes. Entonces, es necesario que la madre, pues, esté alerta a esos tipos de situaciones, sensaciones, y ir al médico y el médico le va a cambiar esas sensaciones que uno tiene por de repente oler el betún, oler el queroseno, el petróleo, te lo va a cambiar con ciertos nutrientes que tú necesitas, que es como te decía, los minerales. Entonces los minerales los podemos encontrar en los frutos secos, ¿no? En las papas, por ejemplo, papa amarilla, los carbohidratos. Entonces ya vas a contrarrestar esa necesidad que tiene el niño, que de repente no lo estás consumiendo. Muy bien, entonces todo esto también va a tener mucha dependencia de cómo nosotros en nuestro embarazo fortalecemos ese desarrollo del niño. Y es adquirida, por ejemplo, puede ser que esta discapacidad física pueda ser ocasionada por algún accidente, bien en el momento de nacer, de repente puede ser que el doctor lo extraiga de una manera incorrecta y pueda, ¿no? De repente manipular el sistema óseo de una manera adecuada y de repente genere un movimiento, ¿no? A veces vemos con la clavícula salida o tienen de repente la cadera bífida, entonces muchas enfermedades que van a generarse por el tema también en el alumbramiento. O también después algunas infecciones que puede darle al niño después de haber nacido, cuando la mamá de repente no le da los nutrientes también adecuados. Porque tenemos que tener pues así el uso de las vacunas, es importante porque cada temporalidad de 2 meses, y las vacunas de recién nacidos son importantes. Hay muchos niños en provincia, que ahora son adultos, que tienen, por ejemplo, rasgos o secuelas de poliomielitis y otras enfermedades más, porque a veces no lo llevaban a los control a poner las vacunas. Y entonces han crecido, ¿no? Con esa normalidad de tener una pierna normal y la otra pierna de repente muy delgadita, o los músculos muy acentuados con el sistema óseo, ¿no? Por eso que tienen esa diferencia. Y no ha desarrollado, pues, la mitad de nuestro cuerpo. En este caso, es importante poner las vacunas porque las vacunas van a ir dependiendo de cada desarrollo de los 2 meses necesita ciertos tipos que el cuerpo debe estar preparado para defenderse frente a los virus, a las infecciones y a las bacterias que puedan ocasionar en su desarrollo. Entonces es importante, según la historia también ustedes conocerán, que antes la gente no le ponía vacuna a los niños porque a veces hasta era mortífera, ¿no? Podían morir, porque las vacunas antes eran así, como que todo para uno, o sea, la misma dosis para todos y las mismas composiciones químicas para todos. Y habían cuerpos pues débiles que estaban de repente con algún problema, ¿no? De alguna enfermedad como cardiovascular, hipertensión, etcétera, y no se pensaba en ello, y simplemente se le colocaba a todas las personas por igual. Y eso traía pues que tengan complicaciones, y estas complicaciones llegaban hasta tener una fiebre, una meningitis así aguda y morían, pues, ¿no? Por eso que dejaron de vacunarlos. Pero hoy en día es en el estándar de la OMS de salud, se da una vacuna que ya no es tanto de que haga efecto inmediato, sino que puede tener 3 días, una semana, que la vacuna ingresa a tu cuerpo y de a poco va ¿no? asimilando el mismo cuerpo. No es como antes, antes era que te ponían la vacuna y a los segundos ya hacía efecto. Y si estábamos delicados, por ejemplo, los niños estaban delicados, estaban de repente con alguna afección interna, podían hasta morir. En cambio, hoy en día la vacuna es para todos. Algunos niños van a reaccionar algo leve, una pequeña fiebre, de repente una pequeña erupción en la piel, debe estar un poco enrojedizo, pero nada más, ¿no? Y otros niños de repente no evidencia nada, porque ya está estandarizada, o sea, para todos. Y lo que es las causas de la discapacidad motriz, por la transmisión genética también se da, las infecciones microbianas, por ejemplo, alguna infección que haya determinado, como este tema del virus, ¿no? También de la polio, entonces también se va a generar. Los traumatismos también, por ejemplo, a veces una caída, o a veces de repente pasa de que uno, al niño cuando está pequeñito, lo carga de una manera incorrecta o se cae de la cama, puede también fracturarse sus huesitos, sus músculos y generar pues un traumatismo, ¿no? Que puede llevarlo de por vida también, como cojear, como mover la cadera, ¿no? Y eso permite, por ejemplo, que vemos a veces personas que cojean o movilizan las caderas para caminar porque, ¿no? Han realizado pues un traumatismo, o sea, hay un tema bastante complicado con el sistema óseo. Y si no se ha visto en el tiempo,
correcto, ya el cuerpo madura, crece y también es mucho más difícil hacer la terapia de rehabilitación. Y la clasificación de la discapacidad física también tiene que ver mucho con la temporalidad y lo que es permanente. Temporalidad se refiere, por ejemplo, que estas deficiencias son adquiridas consecuencia de un accidente y que pues tienen un tiempo así, corto, ¿no? Por ejemplo, 3 meses, imagínense que cualquier niño de repente se fraccionó el brazo y le ponen su yeso 3 meses y el niño se recupera y normal, desarrolla su vida normal. Entonces esto es temporalidad, o sea, también hay la clasificación de discapacidad física por temporalidad, igual con cualquier parte de nuestro cuerpo, ya sea piernas, brazos, y otra vez con una terapia se vuelve uno a recomponer como algo normal. Pero hay las permanentes, ¿no? Son aquellas que tienen el diagnóstico que no contempla mejoría, independientemente del tratamiento. Le puede hacer muchos tratamientos, pero ya no se puede hacer porque ya, como le digo, el tiempo ya pasó. Cuando el tiempo ya pasó, ya no hay tratamientos que den una mejoría correcta. Por ejemplo, los niños con hidrocefalia, con discapacidad motora, porque lamentablemente cuando hay una discapacidad en el niño, no solamente hay una discapacidad, hay múltiple discapacidad. Los niños que tienen discapacidad motora pueden no hablar también, no tener discapacidad de lenguaje. Y esa discapacidad de lenguaje también va con un retardo. Entonces va asociado diversas dificultades, ¿no? Entonces, es bastante complicado, a eso se le llama permanente, ¿no? Entonces, es difícil que podemos mejorar todos esos tipos de dificultades que tenga el niño, que se convierten pues en una patología ya de por vida. Y esto es importante saberlo porque esto depende mucho de la madre, ¿no? De cómo ha desarrollado todo este niño dentro de uno, ¿no? En los nutrientes, tener un cuidado también, ¿no? No estar de repente haciendo cosas drásticas como cuando uno está sin bebé, entonces también tiene que ver mucho con ello. La clasificación de discapacidad motriz tiene que ver mucho, por ejemplo, con las dificultades que presenta una persona con discapacidad, pueden ser muy variadas, dependiendo del momento de la aparición, ¿no? Del tema. O sea, ¿cuándo aparece la discapacidad motriz? Va a depender mucho de este momento. Puede ser antes del nacimiento, que es prenatal, ¿no? Tal es el caso de malformaciones congénitas, también, por ejemplo, la luxación congénita de cadera, pero eso ya el niño puede nacer con esos ya problemas, ¿no? Entonces ya está, antes que el niño nazca, ya internamente ya viene con esos temas de secuelas, entonces de su desarrollo. Y ya pues ahí ya el niño va a vivir con esas secuelas, salvo que sea atendido y que pueda generar una malformación, obvio que no la vamos a poder mejorar. Podemos hacer que el niño tenga una calidad de vida social mucho mejor, que pueda interactuar, pero no podemos nosotros ir a, ¿no? Como dice, a conectar las conexiones neuronales del cerebro, no la podemos conectar de una manera correcta. Es como, para que usted lo entienda, ¿no? Nacen con unas conexiones que deberían ir de una manera lineal, estos están entrelazadas, por eso hay esa malformación. Entonces es difícil que nosotros podamos hacerlo, pero sí podemos hacer que su sistema social sea diferente, ¿no? Que el niño sea aceptado, que el niño también se relacione, que aprenda sobre todo las adaptaciones básicas, como es pedir apoyo cuando necesita, ¿no? Por ejemplo, hay muchos niños con discapacidad que un padre se siente recontra, por decirlo así, bien cuando el niño te pide. No, no habla, pero te pide, hace unos gestos o grita o balbucea, entonces ya el papá entiende, quiere que lo cambie de lugar, está cansado, interactúa, ¿no? Conversa, me pregunta, por ejemplo, ¿tienes frío? Entonces, si hace un movimiento, está comunicando. Entonces, eso tiene la facilidad. Hay otros niños que no se movilizan para nada. Simplemente uno los alimenta y no hace ningún tipo de mejoría, no hay una comunicación. Uno tiene que adivinar, eso es lo más complicado, esos tipos ya de malformaciones superiores, uno tiene que adivinar qué es lo que siente el niño, ¿no? ¿Dónde quiere estar? Y es bastante complicado, pues, ¿no? Porque no hay mejoría. Y los perinatales es cuando ya existe afección del control motriz por enfermedad motriz cerebral, ¿no? Por ejemplo, ya el niño pues nace con este tema de alguna deficiencia cerebral, ya el niño no va a mejorar, así como este caso que le digo, ¿no? Ya no es determinante. Después del nacimiento también las miopías, por ejemplo, las miopatías como la distrofia muscular, ¿no? El tema que es progresivo, por ejemplo, el cuerpecito nace así con la cadera media desviada y al pasar los años se va desviando más el cuerpo, ¿no? Hasta que llega adulto y el cuerpo pues se toma una postura totalmente que es evidencia ante toda la normalidad de una persona, o sea, va empeorando.
esa discapacidad. Y también tenemos, por ejemplo, las afecciones craneanas, cefálicas, los traumatismos que se van a dar después del nacimiento. Muy bien. Entonces también es importante que conozcamos. Esto es importante de la topografía, de lo que es el tema cuando a veces escuchamos que decimos, ¿qué es la monoplegia, no? La monoplegia es, por ejemplo, cuando afecta un solo miembro, ya sea el brazo o la pierna, o sea, no tenemos esa movilidad de, puede ser el brazo o la pierna, ya sea inferior, ¿no? O puede ser, por ejemplo, las extremidades inferiores o superiores. Y la hemiplegia es cuando afecta a un lado del cuerpo, o sea, todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo, la movilidad, ya sea derecho o izquierdo. Ahí hablamos de la hemiplegia. Y cuando hablamos de la paraplegia, hablamos del parálisis de los dos miembros inferiores, o sea, de las piernas hacia abajo. Las dos piernas no hay movilidad. Ahí usan, por ejemplo, lo que es las sillas de ruedas. Todo de la parte de arriba le funciona muy bien, pero hacia abajo no. Y la cuadriplegia, que es la más grave, es la parálisis de los cuatro miembros, quiere decir todo el cuerpo entero, no hay movimiento. ¿Ya? Y entonces también tenemos la parálisis leve o incompleta, también, en este caso tenemos de las graves, y en el caso de las parálisis leves tenemos la monoparesia, que es de un solo miembro, pero tiendes a recuperarte, ¿no? Con el tratamiento. La hemiparesia de un lado del cuerpo, derecho o izquierdo, también, pero igual se llama así porque, o sea, puedes recuperarte. La parapresia de los dos miembros inferiores y la cuadriparesia, parálisis leve de los cuatro miembros, o sea, también, pero son leves, ¿no? O sea, con el tiempo, de repente hubo, ¿no? De repente una afección y hacen tratamiento y se recupera. Como le digo, puede comunicarse, entonces uno ya sabe cómo va a hacer tratamiento, va mejorando. Pero en el caso de las personas que ya tienen este tema permanente, es bastante complicado cuando está asociado a otras dificultades. La clasificación según su origen de la discapacidad física, ahí voy a ver, de repente me están conversando por aquí de su grupo y yo no estoy prestando atención, vamos a ver, no es nadie de su grupo. Muy bien. Entonces, las discapacidades motrices que se pueden dar sin afección cerebral, o sea, tu cerebro, como decía, no está afectado, o sea, uno piensa, analiza todo, pero el tema es la parte física, ¿no? Que no tengo movimiento, pero mi cerebro me desarrollo muy bien, me comunico muy bien. Y la enfermedad también, que puede ser una discapacidad física originada por una enfermedad. Por ejemplo, hay niños que le ha dado así, imaginemos la fiebre de una fiebre alta, fiebre amarilla, cualquier tipo de enfermedad, le haya dado, por ejemplo, la meningitis y queda, pues, ¿no? Con una secuela, y esa secuela ya es permanente. O mixtas también, que se llama, por ejemplo, una discapacidad mixta, una parte del cuerpo no le funciona bien, pero la otra parte sí, pero su desarrollo cerebral está muy bien, o puede ser también que la parte tiene un retardo y a la vez también tiene la parte física, o sea, dos cosas, ¿no? Hay dos tipos de discapacidades. Y mayormente las discapacidades físicas vienen asociadas a dos tipos de discapacidades cuando son ya permanentes. La clasificación según su origen de la discapacidad motriz puede ser cerebral, espinal, o sea, tiene que ver con el sistema, ¿no? De la columna, esa mala postura, el cojear, el tener ese desarrollo motor, muscular también, los músculos son demasiado flácidos, ¿no? Sufren de hipotomía, entonces eso también permite que no se desarrolle el cuerpo, y a veces son niños que son pequeñitos, no tienen estatura porque no puede, el sistema óseo no desarrolla, entonces tampoco desarrolla los músculos. Y si así desarrolla de repente una parte del cuerpo, el sistema óseo, y el niño tiene una diferencia, ¿no? Que tiene una parte más desarrollada, grande, y la otra parte pequeña. Entonces, bastante evidente. Y el sistema óseo articulatorio también, ¿no? Por ejemplo, como le decía, el movimiento de todos los nervios, los tendones, etc. Y aquí vamos a conocer, por ejemplo, las enfermedades más frecuentes, es la parálisis cerebral. La norma es la diversidad desde casos tan graves que no solo que no salen de la cama, ¿no? Por ejemplo, así, como si una parálisis cerebral, no hay comunicación, no salen ya de su cama, están todo el tiempo ahí, ¿no? Están postrados en su cama. Y el padre, la madre, el cuidador tiene que pensar qué necesita, qué hay que cambiarlo, o sea, no puede valerse por sí solo. Y lo que hacemos nosotros como docentes es cuando tenemos un estudiante con una discapacidad física o cualquier discapacidad intelectual, lo que logramos, que es bastante logro, es que interactúe, que socialice, que conozca las primeras adaptaciones, que son, por ejemplo, cambiarse,
saludar, sentarse, pedir, ¿no? Entonces, esos son lo que nosotros tenemos que lograr, que los estudiantes tengan el tema de la individualidad. Por eso es importante respetar el desarrollo de los niños. Y no, los padres a veces creamos ciertas dificultades cuando estamos detrás del niño y no dejamos que ellos se desarrollen o que aprendan a pedir, aprendan de repente a sentir necesidad de algo, ¿no? A frustrarse. Si tiene que llorar el niño, tiene que llorar. Algo le molestó, le frustró, hay que dejarlo para que el niño aprenda a expresarse. A veces nosotros lo convertimos en niños deficientes que no se comunican siendo niños normales, porque todos nosotros les facilitamos. No dejamos ni siquiera que pida de repente agua. Ya la mamá lo ve jugando y dice, hijito, te traigo agua, y el niño no pidió el agua, ¿no? Entonces, eso quita que el niño sea independiente. Entonces, hay que lograr la independencia y eso logramos con los niños con algún tipo de discapacidad. Ese es nuestro logro máximo como maestros, tenemos que adaptarlo a la sociedad. Muchos consiguen una marcha útil, otros quedan dependientes, ¿no? Algunos mejoran, ya pueden pedir, mueven, de repente hay movimientos de la vista, los labios, o balbucean algo, hay un desarrollo excelente, ya uno puede entender, ¿no? Y puede llevar de esa manera una mejor convivencia con estos niños. La distrofia muscular progresiva es lo que yo le decía hace momentos, por ejemplo, ¿no? Nacen con una deficiencia motriz, ya sea de repente de la espina bífida de nuestro cuerpo, de nuestra espina que tenemos, por ejemplo, en la columna vertebral, va cambiando, ¿no? Y va generando así, por ejemplo, este desarrollo que vemos aquí, por ejemplo, estas posturas, ¿no? Y se nota en el momento de caminar. A veces caminan unos echados hacia adelante, unos caminan hacia atrás o arrastrando el pie también. Ahí hay un tema de desarrollo. Son personas normales, pero no han desarrollado el tema de la psicomotricidad, ¿no? Motora gruesa, sobre todo. De aprender a caminar de una manera correcta, ¿no? Con los brazos rectos, caídos. A veces las personas caminan así como si estuvieran bailando y van chocando con las personas. Bueno, hay muchas cositas que se puede desarrollar y eso lo podemos hacer hasta en adultos, porque somos personas normales. Pero hay las personas que tienen ya otras asociaciones, ahí sí es bastante complicado. Muy bien, entonces también esto se determina que puede ser que a veces son los cromosomas XX y, ¿no? Y entonces eso también genera este problema. O sea, también es un tema genético, ¿ya? Que, o también nacen los niños ya con este problema que son propios de sí mismos. La poliomielitis también, como vemos acá, es una enfermedad, ¿no? Que es afectada por un virus. Y aquí, por ejemplo, dice, ¿no? El poliovirus, que es justamente esa vacuna que colocan para evitar, ¿no? Y reforzar cuando se presente este tipo de virus en el cuerpo, pero a veces cuando no lo tienen los niños, ahí justamente sufren este tema. El poliovirus que afecta el asma anterior de la médula, provocando parálisis con hipotomía, ¿no? Por ejemplo, dice que afecta hasta anterior de la médula. Eso quiere decir, por ejemplo, que los niños pues, no van a tener ese movimiento y también va a generar, por ejemplo, la hipotomía, que es el tema de la musculatura, ¿no? Por ejemplo, el sistema muscular es blandito, así como vemos acá, por ejemplo, los niños, ¿no? Y la cabecita no lo pueden levantar, la cabecita está caída, bien el niño así, no tiene dominio muscular. Y eso también lo ven, por ejemplo, en el ADGAR cuando nace un niño. Ya ustedes saben, y imagino que es el ADGAR, ¿no? El ADGAR es, por ejemplo, la evaluación que se hace a un recién nacido. Y desde ahí ya se sabe si el niño tiene alguna patología. Cuando es muy lento el ADGAR, el músculo, todo eso se evalúa la respiración, se evalúa el color del niño, cómo ha nacido, se evalúa también, por ejemplo, el músculo, su reacción, ¿no? Y hacen también, ustedes habrán visto de repente esos reflejos para ver cómo ven el músculo cuando le dan, por ejemplo, unos golpecitos con un tipo martillitos pequeñitos en los nudos o en el tema de que tenga los reflejos, y si el niño levanta la mano, al instante se dan cuenta que es un niño normal. Pero si no hace movimientos porque tiene algún tema que pueda dificultar, también le hacen, por ejemplo, la prueba de Babinski, que es hincarle la plantita del pie con unas agujetitas, o si no, con un cepillito también le pasan para que el niño, si ve que encoge la palmita, entonces se van a dar cuenta de que sí, el niño tiene toda su reacción, entonces no tiene hipotonía, ¿no? O disminución del tono muscular en la disminución o falta del movimiento, ¿no? Muy bien muscular, debilidad muscular, etc. Y luego tenemos, ¿no? Sugerencia para nosotros los maestros, es, por ejemplo, reforzar los masajes orales con gestos y signos, ¿no? O sea, ahí trabajan ustedes lo que es, por ejemplo, el desarrollo psicomotriz, ¿no? Los niños saltan, corren, gatean, hacen su gusanito, hacen sus ranitas, y muchos ejercicios que parece mentira ayudan a un 100% en el desarrollo del niño y la intelectualidad también, o sea, la inteligencia también se desarrolla.
A más movimiento que tiene el niño, el cerebro también tiene más conexiones neuronales. Por eso cuando vemos unos niños muy traviesos, también son niños muy inteligentes. Solo que falta ponerle regla a esos niños para que puedan tener una convivencia tranquila y llevadera con todos sus compañeros, ¿no? O sea, ahí nos falta manejo conductual, porque después le podemos sacar provecho a esos niños que son muy así inquietos, traviesos, curiosos, experimentadores. Muy bien, entonces proporcionarles enseñanza asistida para la señalización, la manipulación, la escritura, ¿no? Hay que ayudarlos. Cuando vemos que tienen una deficiencia de manejar el lapicito, no hacen la psicomotricidad fina, hay que ayudarlo, ¿no? A que haga el movimiento con pelotitas, con masas, con plastilina, le ayudamos mucho a tener ese movimiento fino para que pueda desarrollar. A veces los niños cuando no tienen este movimiento, los niños sufren porque no pueden escribir, manipulan de una manera incorrecta y a veces los maestros queremos que escriba y no le hacemos la terapia de corregir la parte muscular del niño. Entonces, tenemos que trabajar con ese tema psicomotriz. Muy bien, realizar también, por ejemplo, no asistirlos, ayudarlos de una manera estructurada, o sea, programar, hay que programar qué es lo que tiene que hacer en la mañana, en la tarde con los padres, ¿no, señor? Hay que hacer, por ejemplo, que el niño haga estos tipos de ejercicios, que manipule estas cosas todos los días a tal hora, en la tarde, hay que hacerlo estructurado también este tipo de terapia, ¿no? Que podemos recomendar a los padres. Comenzar la evaluación con una tarea en la que está asegurando el éxito, por ejemplo, decirle, ¿no? Que vaya mejorando, mire, va a pintar, después de hacer este ejercicio, va a pintar y después usted me manda el dibujo y para ir viendo cómo va mejorando y al final va a ver cómo el niño va a mejorar, ¿no? De repente lo que hace así, agarra el lápiz de una manera incorrecta, va a comenzar a agarrar la manera más correcta y se va a ver el pintado pues más uniforme, ¿no? De ver de repente rayas gruesas o drásticas, vas a ver un tema de un coloreado más sutil, ¿no? Más tenue, muy bien. Y así nos damos cuenta que el niño va progresando, pues, ¿no? Comenzar la evaluación, ya como le decía, como una tarea, enseñar al niño a conocer indicaciones de su estado de salud, por ejemplo, saber cuando el niño tiene, de repente, si sufre de algo, decirle, ¿no? Cuando tengas esta sensación de repente de vomitar, de repente tienes un dolor de cabeza, avisarme para yo poder también pues informar, ¿no? A las autoridades, en este caso a la dirección, o llamar a tu mamá, a tu papá para que te pueda atender. Hay que enseñarle a los niños justamente ese tema de autonomía, o sea, pedir por ellos mismos, profesora, me siento mal, me duele el estómago, o hacer gestos, algo que la profesora entienda desde pequeñitos, para poder asistirlos. Hay muchos niños que han muerto con el tema de la peritonitis, con el tema, por ejemplo, de este tema de que a veces nosotros le damos que coman grasa, golosinas, y no nos damos cuenta de su desarrollo. Hay niños que tienen un metabolismo lento, y justamente esto empeora. Y han muerto muchos niños porque se quedan con el dolor ahí, y no hablan. Muchos niños ya han llegado al hospital con peritonitis y pues han fallecido. Ha pasado muchos casos de eso, que los niños hay que enseñarle a comunicarse. Profesora, me duele demasiado. No es un dolor cualquiera, este dolor no lo puedo soportar. Entonces uno se da cuenta, no, el niño me está hablando de que de verdad le duele, entonces lo puede atender con facilidad. Muy bien, situar a los niños con movimientos incontrolados. O sea, también nosotros aquí vamos a hacer la tarea de ordenarlo, pues si sé que el niño le dificulta ingresar al aula, utiliza aparatos, lo voy a adecuar en una manera adelante del aula, adelante del espacio, para yo él poder observar la pizarra y poder atender. También tengo que darme cuenta de eso, ¿no? Focalizar al niño sus necesidades y atenderlo en el ambiente, donde se va a ubicar de una manera mejor. También hay que ser constantes con ellos en su desarrollo, ¿no? Hay que ser bastante expresivos, hay que hablarle, no gritarle. A veces los niños cuando tienen problemas auditivos le gritamos y no es la idea de gritar, sino hay que hablarle de una manera, mirándole a los ojos y moviendo los labios bien para que el niño te pueda leer los labios, porque los niños son muy inteligentes, leen los labios y hasta ellos mismos gesticulan. Cuando tú haces ese gesto de hablar, el niño también hace lo mismo. Entonces te va entendiendo cómo tú te comunicas. Plantear las actividades de forma lúdica, no todo mediante el juego, hay que hacerlo jugar, como le decía, ¿no? Hacen ranitas, gusanitos y así. Y ahora vamos a hablar de otro tema más importante, bueno, que no deja de ser de repente un poco ajenos a nosotros cuando vemos que a veces los niños no nos hacen caso y a veces tienen un problema de discapacidad auditiva, ¿no? Y a veces no le hacemos caso porque pensamos que el niño es un malcriado, desobediente, que no te presta atención. Sin embargo, tiene que ver mucho con que el niño no te está escuchando. Y mayormente aquí los niños que son autistas tienen esta discapacidad. Y a veces uno dice, pero yo le hablo y no me escucho, otros días sí. Es porque el niño, pues, lamentablemente el cerebro a veces está muy activo y él puede estar mirándote y
Tú le puedes hablar y puedes pensar que tú le estás entendiendo o que él te está entendiendo. Y sin embargo, no es la comunicación así recíproca. Muy bien. Entonces, la discapacidad auditiva es en características generales puede darse por motivos genéticos también, la rubiola también en el embarazo, cuando no se pone esa vacuna a la mamá, o la meningitis también, cuando da este malestar también. En el nacimiento, cuando es prematuro, el niño no ha desarrollado el sistema auditivo, también puede ser una secuela. El sufrimiento fetal, por eso le decía, el niño tiene que nacer en su hora, en su momento. El niño no puede nacer, que la mamá a veces sufre para dar a luz y ahí está inhibiendo la salida del niño. El niño tiene una temporalidad que puede estar en el vientre, no puede estar antes. Por eso hay niños que nacen 8 meses y una semana, 8 meses y 15 días, otro a los 9 meses cumplidos, otro a los 9 meses y una semana más. ¿Por qué? Porque los niños nacen según su desarrollo, pero no puedo atrasar ni puedo adelantar el proceso de alumbramiento. Porque justamente después el cuerpo es sabio, ¿no? Y sabe en qué momento ya deben hacer, pero a veces las madres cuando han consumido de una manera inadecuada sus alimentos, sufren pues porque tienen ese agotamiento, ese cansancio, o están con obesidad, sufren. Entonces ahí hay un tema postparto que va a generar pues dificultad en los niños. Puede ser pre o post lingüístico también, o sea que puede generar, el problema auditivo obvio que va a generar un lingüístico, si no te escucha no se va a poder comunicar tampoco. Se manifiesta en diferentes grados. La hipoacusia, por ejemplo, leve, moderada, severa o profunda. ¿Ya? Y según la OMS se llama deficiencia auditiva a la incapacidad de oír tan bien como una persona cuyo sentido del oído es normal. O sea, no se escucha bien y necesitan, por ejemplo, aparatos X para poder escuchar de una manera correcta. ¿Cómo debemos actuar? Cuando estamos en presencia de una persona con discapacidad auditiva, debemos tener en cuenta, uno, hablarle de frente sin necesidad de elevar el tono de voz. Repetir instrucciones, ¿no? Primero vas a hacer esto, ¿no? De una manera que el niño te pueda entender. Usar expresiones faciales apropiadas sin exagerar. No puedo decirle, ay, tal cosa así exagerada, ¿no? Porque el niño lo voy a asustar, ¿no? En vez de que me pueda entender. Y hablar a un paso moderado. O sea, lento, pero que el niño te entienda. Y con la palabra discapacidad auditiva hacemos referencia a la pérdida de capacidad sensorial en la que el individuo necesita la ayuda constante para la comunicación diaria o tiene seriamente afectado su capacidad de aprendizaje lingüístico. Ya le decía que está asociado. Las causas también, como hemos visto anteriormente, todos estos problemas tienen que ver con la causa también genética, puede ser una posibilidad, ¿no? Las causas genéticas que son hereditarias, podemos encontrar problemas de desarrollo fetal o causas metabólicas, quiere decir su mismo desarrollo. O también por problemas de desarrollo fetal. Aquí, por ejemplo, se incluirán aquellas sorderas ocasionadas por problemas en el desarrollo durante el periodo prenatal, como por ejemplo un desarrollo incompleto del pabellón auditivo, ¿no? A veces hay niños que nacen, como le decía, no nacen en el tiempo que no debieron nacer y nacen todavía con un desarrollo tardío y no ha desarrollado, por ejemplo, este tema, como vemos aquí, el pabellón auditivo no está desarrollado. Entonces, esto obvio que no le va a permitir oír de una manera correcta o normal. Causas metabólicas se refieren, por ejemplo, a las condiciones heredadas asociadas con retardo mental. Estas pueden incluir pérdida auditiva. O sea, ¿no? Si hay, por ejemplo, heredado de que alguien ha sufrido un retardo mental o puede generar, como le decía, otras enfermedades asociadas también, ¿no? Una enfermedad puede generar, por ejemplo, el tema de no escuchar bien puede generar que yo también desarrolle una discapacidad lingüística, porque no me puedo comunicar, porque no entiendo lo que me hablan, porque no escucho. Entonces así se puede generar también por causa metabólica y su propio desarrollo. Enfermedades infecciosas también, ¿no? La rubiola, por ejemplo, que esta vacuna es importante en la madre, por ejemplo, vacunarse a los 6 meses, tan importante porque ahí se desarrolla todo lo que tiene que ver el sistema auditivo, el sistema, por ejemplo, visual. Muy bien, la rubiola prenatal puede producir pérdidas visuales, retraso mental y problemas cardíacos. La sordera es característicamente similar a los diferentes grados bilaterales o distintas en un oído u otro. O sea, yo puedo oír de repente con esto algo y con este nada, ¿no? O puedo oír de repente, no sé, con cualquiera derecha, izquierda, más o menos. Pero una de ellas tengo que tener algún tipo de dificultad, también puede ser, con grados bilaterales. También dice el sarampión, la meningitis y las paperas pueden causar pérdidas auditivas después del nacimiento. Y por último, tenemos que la contaminación acústica también genera un tema, por ejemplo, de pérdida de audición. Por ejemplo, cuando estamos expuestos a veces a fábricas, a mucha bulla, mucha audición, vamos perdiendo la audición.
¿no? Ya estamos, ¿qué? Ah, y antes escuchábamos perfectamente, pero cuando estamos en un lugar con mucho ruido, también ocasiona esta pérdida del sistema auditivo. Muy bien, señoritas, este tema ha sido todo correspondiente al tema de discapacidad motriz, discapacidad física, discapacidad auditiva, ya para que lo puedan entender de esta manera macro en general. Hemos tratado de 2 discapacidades el día de hoy y así hay otras discapacidades más, pero en esta ocasión he podido sortear estos 2 temas porque lo veo importante, porque ustedes como están en lo que es inicial, primaria, inicial y primaria desarrolla lo que es la estimulación, se desarrolla, por ejemplo, la psicomotricidad. Entonces ustedes pueden trabajar, ¿no? ¿Qué proyectos yo podría realizar para mejorar esta situación motriz? ¿No? Tantos juegos que hay, inmensos juegos, y todos esos juegos generan un aprendizaje, generan una mejoría en el sistema corporal. El sistema auditivo también, por ejemplo, los niños se comunican hoy en día con el tema, por ejemplo, de imágenes. Uno le coloca a las imágenes y el niño se puede comunicar qué es lo que quiere, tiene hambre y te puede enseñar de repente un plato de comida y uno entiende. Muy bien, entonces de esa manera también se puede comunicar. Entonces así vamos nosotros creando metodologías que pueden ayudar en su trabajo como maestros. Cuando el niño de repente se siente mal, tener sus tarjetas, ¿no? Estas tarjetas que van a generar en este momento, a ver, no me acuerdo las tarjetas cómo se llaman, pero bueno, las tarjetas de Glenn Doman también que se llaman, por ejemplo, los BIC de Glenn Doman que tienen una característica específica. Si el niño se siente triste, te enseñan la tarjeta triste, entonces uno dice, bueno, ya va y trabaja con él. Si tiene esa discapacidad que no se puede comunicar o no te entiende, tú sí lo vas a entender porque va a aprender a comunicarse con las tarjetas. Entonces, mientras un niño aprenda a comunicarse, vamos a tener un tema bastante fácil porque sabemos qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. En cambio, si no se comunica, tenemos que adivinar. Es un trabajo que ya no nos corresponde, esto va para escuelas especiales. ¿Ya? Pero este tema sí, porque tenemos en el aula y podemos mejorar temas de la escritura, temas de la postura, etc. Muy bien, señorita, se va a acabar. Cualquier pregunta que ustedes quieran, no les quiero quitar su sábado. Ustedes pueden hacerme la pregunta por el WhatsApp, cualquier interrogante. Y luego les estaré enviando el video. Muchísimas gracias, espero que haya servido de guía el día de hoy esta explicación que les he dado. Muchas gracias. ¿Alguien de repente quiere decir algo? Gracias, Luz Elena. Gracias, Miss. Gracias, Mary. Bueno, entonces ya se va a cortar, en un minuto se corta, ya me despido de ustedes. Espero que de aquí nos vemos hasta la próxima semana y tenía que darle su tema, ¿no?